Antes de pasar a la lectura de dictámenes, a petición expresa, se concede la palabra al senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para referirse al proceso legislativo del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión. Tiene la palabra el senador Sotelo. Muchas gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República, por considerar que relevante no es ordinario, es singular el que se informe del estado que guarda el procedimiento de discusión de un dictamen de un proyecto de decreto para reformar una ley, pero en virtud de que el pasado día viernes 9 de este mes se publicó en un medio de comunicación que el dictamen que aprobamos un día antes, el jueves 8, el dictamen se había elaborado en una computadora de la empresa Televisa, y esto sin duda de ser cierto implicaría responsabilidades, y lo más grave sería admitir de ser cierto que no lo es, que es admitir que se vulnera la autonomía y la independencia del poder legislativo, particularmente de esta Cámara. Por ello es que pedí que me permitieran presentar a este Pleno el siguiente informe del estado que guarda el proceso legislativo del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos y se adicionan otros y se derogan varios más, todos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Los antecedentes de este son los siguientes. Primero, atendiendo al reclamo de organizaciones sociales y de amplios... Senador Sotelo, permítame. Hago un atento llamado a mis compañeros senadores y senadoras para que podamos atender la intervención del senador Sotelo en virtud del tema que está tratando y que involucra al conjunto del Senado de la República, además de la comisión que él preside. Les agradecería mucho su atención a esta intervención. Primero, atendiendo al reclamo de organizaciones sociales y de amplios sectores de la sociedad mexicana, al inicio del segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo de la 60ª legislatura, la mesa directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía decidió iniciar un procedimiento de estudio, análisis y dictamen de diversas iniciativas de reformas parciales que habían sido turnadas a la Comisión. 2. Efectuar una reforma profunda al régimen de concesiones y permisos previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión. Se estableció como objetivo central del proyecto de dictamen a desarrollar. 3. Como consecuencia se situaron como temas principales de estudio y análisis: A, el régimen de concesiones comerciales; B, el régimen de medios públicos comunitarios e indígenas; C, refrendo de concesiones y permisos; y D, programa temporal de reconversión tecnológica para el cambio de bandas de frecuencia de las estaciones de amplitud modulada a la banda de frecuencias FM dentro de la misma plaza, lo que coloquialmente se conoce como combos. 4. Por la coincidencia con los temas se determinó dictaminar en conjunto las siguientes iniciativas. A, iniciativa suscrita por los senadores Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez y Francisco Agúndez Arias, del grupo parlamentario del PRD, del Verde Ecologista, que contenía proyecto de decreto para reformar el artículo 13 y adicionar el 20 a la Ley Federal de Radio y Televisión. Iniciativa suscrita por los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Lozano de la Torre, Mario López Valdés y Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI. Iniciativa del de la voz, senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD. Otra iniciativa suscrita por los senadores Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía, Carlos Lozano, José Calzada Rovirosa y Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI. Y posteriormente, también por coincidencia de sus propuestas con los temas a dictaminar, se agregaron al proyecto de dictamen iniciativa suscrita por los senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
Y F, iniciativa suscrita por el de la voz, senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 5. Para asumir la elaboración del proyecto, se conformó un grupo de trabajo de senadores integrantes de la comisión. 6. A fin de allegarse información, el grupo de trabajo realizó una amplia agenda de consultas entre las instancias más representativas de los ámbitos público, social y privado. 7. Asimismo, en la realización de su encomienda, el grupo de trabajo buscó siempre el consenso de todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados en la radiodifusión y desde luego de los concesionarios. 8. Producto de los acuerdos del grupo de trabajo en abril del 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión redactó el primer proyecto que no alcanzó consenso, por lo que se decidió postergar su análisis y dictamen hasta el principio de la 61 legislatura. 9. Al principio del primer año del legislativo de la 61 legislatura, se retomó nuevamente el proyecto. El grupo de trabajo de senadores efectuó reuniones y consultas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y los primeros días del mes de diciembre de 2009, resolviendo aspectos del dictamen que provocaban disenso. 10. El 7 de diciembre del 2009 se convocó a sesión de la comisión para efectuar el estudio, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, se adicionaban varios más y se derogaban otros de la misma ley. 11. La sesión del 7 de diciembre del 2009 fue suspendida en virtud de la reacción de rechazo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para con el dictamen, acusando al suscrito presidente de la comisión de pretender introducir un modelo chavista de comunicación por establecer un régimen jurídico para los medios comunitarios. 12. Finalmente, con un quórum de 8 senadores integrantes de la comisión, en sesión celebrada el pasado 8 de abril del 2010, fue aprobado el proyecto de dictamen con 6 votos a favor y 2 abstenciones.